Vamos a orar, amén. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, salvo a ti. Y nos presentamos, Padre, en esta mañana delante de tu presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras inequidades, por lo malo que aún mora en nuestras vidas, Señor, y que de lo cual no nos hayamos arrepentido y de lo cual no te hayamos pedido perdón, Señor. Presentamos a esta hora, Señor, ayúdanos y fortalécenos, Padre, para no pecar más contra ti, contra tu palabra, para ser, Padre, esos hijos tuyos, Señor, que tú quieres que seamos, ser esos creyentes que quieres que seamos, Dios Todopoderoso. Dejamos todo delante de ti en esta hora, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Padre. Dejamos tal vez nuestras preocupaciones, nuestros pensamientos, las cosas que tenemos en la mente, lo que se nos haya olvidado, con lo que estemos preocupados, Padre. Todo lo dejamos, Señor, en tu presencia para que tú obres, Señor, y nos ayudes a estar concentrados en tu palabra, para estar atentos a tu palabra, Padre. Quita de nosotros cualquier pereza, sueño, cosa que no te agrade, Señor, pensamiento que no te pide, Señor, de este tiempo de palabra tuya, Señor. Y Padre, que sea palabra tuya la que se imparta en esta mañana, que seas tú hablando, Señor, en nuestros corazones, que seas tú manifestándote, Señor, en nuestro ser por medio de tu Santo Espíritu, que seas tú redarguyendo, Señor, y enseñándonos, Padre, en esta mañana, y que te honremos, Señor, en todo tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Vamos al libro de Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 9 al 10. ¿Ya lo tiene? Ya casi. Primera de Timoteo, capítulo 10, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al 10. Amén. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profetizan piedad, o que profesan piedad. Amén. Bueno, la realidad es que el mundo y los estándares de belleza y sensualidad de este mundo han llevado a la humanidad a una degradación, ¿verdad? A una degradación en los valores, a una degradación digamos que en el deseo de Dios por la belleza de la mujer y también de los hombres, hay que reconocerlo. Y porque el mundo a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y se ha llegado a un libertinaje en la vestidura, en la vestimenta, tanto hombres como mujeres. Y esto ha alcanzado a los creyentes, lastimosamente, ha alcanzado a la iglesia. ¿Sí? Muchas veces porque el creyente ya viene de pronto con algunas costumbres de su vieja vida, ¿sí? En su manera de vestir, y otras veces porque se deja llevar por las modas, por los estándares de este mundo. Y en el mundo se llega al extremo a vestir casi desnudas. Así salimos un día, incluso ni siquiera que un día que haga mucho sol. Si uno sale un día hasta frío y uno ve por la calle a las muchachitas, ahora andan en brasier, ¿sí? Ahora ya ni siquiera se ponen una ombliguera que les cubría acá, medio de escote, no, ahora andan en brasier, literal. O sea, venden unas cosas que parecen brasieres o a veces hasta pueden ser brasieres, uno no sabe, y andan así por la calle. Y con los pantalones que parecen cinturones anchos, ¿sí? Y andan de esa manera, o sea, hasta eso ha llegado el extremo
de la mundanalidad, por decirlo así, que andan casi desnudas. Y si no andan desnudas, andan con ropa ceñidas, con licra, ¿sí? Que la verdad no deja mucho a la imaginación porque se está mostrando todo, ¿sí? Y así. Y la que usa entonces falda o usa minifaldas, esas que parecen, como les decía, que parecen cinturones hoy en día, que ya no son ni faldas de lo corticas que son. Y todas esas cosas que realmente a la luz de la palabra no son correctas para los creyentes. Porque entonces los hombres ahora andan mostrando sus músculos, haciendo ejercicio en los gimnasios y andan en esqueleto y, mejor dicho, ¿sí? De una manera, o sea, digamos que si quieren hacer ejercicio, pues cada quien es libre, ¿verdad? Pero digamos que hay que vestir como creyentes con pudor. Amén. El versículo 9 dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces lo primero que vemos aquí es que dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, ¿sí? Es decir, que se vistan de manera decorosa. Pero vamos a comenzar con lo que infiere al inicio, que es que las mujeres y hombres lógicamente se deben arreglar, ¿sí? Porque podría usarse este versículo para hablar un poco de pudor y modestia y relacionarlo con descuido, con desarreglo, con dejazón, que llaman, ¿sí? Que no se arreglan, que no, ¿sí? No andan bien, ¿sí? Que por humildad, que por mostrar humildad, y andan hasta con la ropa sucia o cosas así que a la luz de la palabra tampoco es correcto, ¿sí? Se está también, digamos que mal usando estas palabras para vivir de una manera o estar de una manera desarreglada. Cuando dice atavíense, ¿sí? O que se atavíen, es la cuestión de que se vistan, literalmente, ¿sí? Pero se refiere en el griego al cosmeo, ¿sí? Los que quieren, así como suena cosmeo. De esa palabra se deriva lo que hoy se denomina como cosméticos, ¿sí? Viene de ese mismo griego, y significa poner en orden, decorar, ataviar, adornar, arreglar, ¿sí? Es decir, que si hay algo desordenado, pues hay que organizarlo, ¿sí? Como por lo regular uno por la mañana se levanta desorganizado, con el peinado tal, como dicen, ¿no? Tal como se levantó, todo despeinado, ojeroso, con lagañas, ¿sí? Con mal aliento, con sudor, con muchas cosas. Y entonces dice que se atavíen, o sea, que nos ataviemos, que nos arreglemos, que nos bañemos, que nos vistamos, que nos peinemos, que las mujeres si quieren maquillar, que se maquillen, ¿sí? Y es exactamente eso. Cabe notar que muchas veces la forma de vestir va como relacionada con el estado de ánimo, ¿no? Hay personas que a veces van por ahí por la calle como que caminando, desarregladas, con una cara triste, y es porque tal vez tienen un mal día, una situación, pero no hay que dejarse, digamos que mostrar eso. Incluso cuando dice la palabra de Dios que cuando ayunamos, nosotros debemos arreglarnos, echarnos agua, literal dice la palabra, echémonos agua en la cara y no mostremos realmente que estamos tal vez en ayuno, en alguna situación, tal vez en alguna depresión, porque el Señor lo que ve es el corazón. Igualmente nosotros como creyentes pueden que vengan situaciones de dificultad, de tristeza, de dolor, ¿por qué no? Pero debemos recordar todo lo que tiene el Señor para nosotros. Y eso nos debe dar ánimo para estar gozosos, para tener paz en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades. Amén. Y bueno, y hay personas
como que sin arreglar, como que se le nota la cara de desánimo, la depresión, la depresión, y que tienen un mal día, y eso se transmite, digamos que a veces en el aspecto, ¿sí? Pero Pablo dice que las mujeres se vistan, se atavíen, de ese significado cosmeo, es decir, que se arreglen. Igualmente para los hombres. Este versículo Pablo se refiere a las mujeres, así como en el anterior versículo que veíamos de Timoteo, bienvenida hermana, que se refería a los hombres, que los hombres oren en todo lugar. Dice el versículo que quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. O sea, hacía referencia a los hombres porque digamos que el orden es que el hombre como cabeza del hogar tiene la responsabilidad de orar y de llevar la comunión con el Señor en su hogar para la gloria de Dios, ¿sí? Tienen que ser el pilar. Lógicamente, como mencionábamos ahí, las mujeres también tienen que orar, ¿sí? Tienen que ser la ayuda idónea y todo esto, digamos que también tienen su responsabilidad personal como creyentes, cada uno, hombre o mujer, tiene la responsabilidad de tener comunión con el Señor. Y aquí también, aunque se refiere a las mujeres, digamos que vale la pena mencionar que así como tanto los hombres como las mujeres debemos arreglarnos, ¿sí? Tanto hombres como mujeres debemos vestirnos para el Señor, para venir a la iglesia fundamentalmente, especialmente, pero también en toda oportunidad, como parte del buen testimonio, en todo momento, ¿sí? Y a la luz de la verdad de hoy en día, digamos que ese versículo se aplica para los dos, tanto hombres como mujeres, porque si vemos las modas del mundo, y el mundo ha puesto unos estereotipos, unos estándares que van en contra del decoro, en contra del pudor, en contra del buen vestir, ¿sí? Porque tal vez los hombres no se pongan minifaldas, pero a veces andan en unos atuendos que no corresponden, ¿sí? Entonces por eso la palabra pues implica a todos, ¿sí? Hoy en día el mundo, con ese metrosexualismo, por ejemplo, para los hombres que dicen que son metrosexuales, entonces usan las camisetas ajustadas y se peinan y se maquillan, hasta se maquillan, ¿sí? Se echan bases, se delinean las cejas, mejor dicho, se hacen un poco de cosas, cremas, gastan más tiempo que hasta a las mismas mujeres en arreglarse, ¿verdad? ¿Sí? Y llegan a ese punto, pues no está mal en arreglarse, no está mal en tener, si tienen barba, los que tienen barba, de que se las arreglen, que la mantengan limpia, lógicamente, ¿sí? Que se arreglen las cejas, los que se arreglan las cejas, que a veces son abultonadas, y eso no tiene ningún problema, ¿sí? El hecho es irse al extremo de esa metrosexualidad que llaman en el mundo, que eso ha llevado también a los hombres a usar ropa ajustada, a querer exhibir sus músculos, su chocolatina, así como nosotros que tenemos chocolatina, la exhibimos, está un poquito derretida, pero ahí está. y eso es lo que lleva a eso. Igualmente hacia las mujeres, ¿verdad? Lo que mencionábamos ahorita, como se visten hoy en día. O sea, los extremos son malos, ¿sí? Porque vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? Aunque el mundo tenga sus estereotipos y estándares de belleza y que lo hagan de esa manera, pues nosotros no debemos ceñirnos a eso, sino vivir de una manera, no solo en la vestimenta, sino en todo el comportamiento, una manera honrosa al Señor, ¿eh? De honra para el Señor. Vamos a Primera de Pedro, por favor, capítulo 3, versículo 1 al 4. Primera de Pedro 3, versículo 1 al 4.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 4. Amén. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra con la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Amén. Entonces Pedro también hace referencia a las mujeres, por eso leíamos desde el versículo 1, en su vestimenta, ¿sí? En el sentido de que primero, digamos que está bien que se arregle, ¿cierto? Que sea atavío, pero que su atavío no sea con peinados ostentosos, ni ser de adornos de oro, o sea, con cosas que se van ya al extremo, de, digamos, de las cosas lujosas. O sea, y es más, cuando a veces en la misma congregación hay personas que tal vez no tienen esa posibilidad, y a veces es por el orgullo, ni siquiera es porque realmente tengan o algo, sino que a veces es por orgullo, por querer mostrar y por querer exhibir y decir, no, yo tengo más, yo puedo hacer más, yo hago más, ¿sí? Pero realmente habla de que se arreglen, pero también, como Pablo hablaba, de una manera decorosa, ¿sí? Pedro hace énfasis en el corazón, ¿cierto? En la belleza interior, que es muy importante, lógicamente. Para Dios es muy importante porque Él mira el corazón. Él no mira nuestro aspecto, Él no mira cómo nos vestimos, Él no mira si tenemos ropa fina o ropa sencilla. Él mira el corazón, pero eso tampoco nos exime a que nos vistamos como queramos. Entonces, como Él mira el corazón, pues vamos a vestirnos como el mundo, ¿no? Y es ahí donde el Señor nos llama la atención. Es importante para Dios porque Él ve el corazón. Y dice ahí que permanezca de una manera apacible, amigable, con el temor de Dios. Y dejar a un lado el desarreglo también, ¿no? Porque si no es un extremo de andar exhibiendo el cuerpo o de andar con vestidos ostentosos, como en la antigüedad la monarquía, con esos vestidos grandísimos, peinados extravagantes. Si no se llega a ese extremo, se llega al otro extremo del desarreglo, del desajón, que digamos que bueno, la sudadera no tiene nada de malo, ¿no? Pero pues bien organizado, ¿no? Pero entonces a veces no se arregla, ni la ropa está sucia, desarreglada, así, tantas cosas que pueden pasar. Entonces es importante pues de arreglarnos, pero también dejar los estándares del mundo, porque también se va a ese extremo que les decía, de los peinados ostentosos, exagerados, ya mostrando pues, digamos que Dios nos bendice y Dios tiene un propósito con lo que nos permite tener, y no es el propósito de exhibir lo que tal vez Él nos ha bendecido, ¿verdad? Sino pues Él tiene su, digamos que Él sabe cómo hace y permite las cosas. Ahora Pablo habla del atavío, porque al igual de incorrecto es tanto el vestirse de maneras ostentosas como el no desarreglarse, o como el exhibir su cuerpo con la ropa, ¿sí? Y o sea, a veces pasa, uno ve y uno nota, ¿no?, las personas, entonces están en desarreglo y uno ve desde el cabello y dice, no, pero ¿cuántos días o semanas llevará sin bañarse? ¿Sí? Y pues no es porque no se pueda, porque digamos que a veces sí, hay gente humilde, sencilla, pero a veces son los más limpios, ¿sí? que pueden ser, y a veces es como costumbres o cosas.
¿Dónde iba? Entonces, ahora, digamos que digamos que algo muy claro ahí es, digamos que, ¿dónde está? O sea, ¿con qué sentido nos vestimos, no? Nos debemos vestir, por ejemplo, el día domingo, que es para el Señor. Y en este lugar venimos a adorar al Señor. No tal vez a que vean algo más o a mostrar algo más. Y debemos también, de esa manera, en todo tiempo. En el capítulo 2, Pablo habla del culto a la iglesia. Sí, digamos que en este capítulo en este capítulo 2 son como instrucciones, empieza con instrucciones a la oración, ¿verdad? Con instrucciones de que debemos orar por las autoridades, después de que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos, como lo veíamos, y como veíamos también de que todo aquel que tiene el cree, pues será salvo, ¿verdad? Y entonces también da esa responsabilidad ahora de cómo debemos arreglarnos y vestirnos para el Señor, ¿sí? Y esa responsabilidad también cae en los padres con los hijos, porque tal vez los padres puedan venir bien arreglados, pero traen al niño desarreglado, pues no se está haciendo nada en ese sentido. O sea, no por mostrar o por la vanidad o por lo que dirán, no, sino que es para el Señor, es el día del Señor, ¿cierto? Y debemos pues vestirnos de una manera agradable para el Señor. El versículo 9 nuevamente lo repetimos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. ¿Sí? Entonces, esa ropa decorosa con pudor y modestia, entonces empieza con decoro, ¿verdad? Esa palabra decoro viene del griego kosmios, ¿sí? También, pero se refiere ordenadamente, decorosamente o de una forma adecuada, ¿sí? Y la palabra pudor viene de sofrosina, que habla de con cordura en la mente, con pureza moral y con actitud pura. ¿Sí? Y viene la palabra modestia, viene del griego aidos, con cohibición o vergüenza hacia los hombres, con muestra o asombro hacia Dios, ¿sí? Con actitud reverente a Dios, ¿sí? Entonces empieza a tener como más sentido esto que nos habla Pablo. Primero que debemos arreglarnos, ¿verdad? Que de una manera ordenada, adecuada y decorosa. No desarreglados ni desordenados, sino arreglados. Pero con cordura en la mente, ¿sí? Con pureza moral, con actitud pura delante del Señor. ¿Sí? Es decir, que cuando nos vistamos, no solo para venir a la iglesia, sino en todo tiempo, que se transmita nuestra pureza, ¿sí? Nuestro amor al Señor, nuestro compromiso con el Señor. Que cuando nos vistamos, lo que nuestra mente y nuestro corazón quiera transmitir es que sea algo agradable a Dios. No exhibirnos, ni mostrarnos, ni decir que tenemos los mejores músculos, ¿sí? Sino que realmente sea de una manera agradable a Dios. Y entonces desde ahí cuando nos hacemos las preguntas, por ejemplo, que si esas minifaldas demuestran esa pureza del Señor, o esos bikinis en las playas demuestran esa pureza del Señor. O sea, no está mal ir a la piscina, no está mal ir a la playa o al río, aquí que es lo más cerquita que tenemos algún río, pero alguna piscina, pero hay vestidos decorosos, ¿cierto? Hay vestidos correctos, vestidos de baño. Nos hace preguntar también si los shorts entran en esa pureza, esos pantalones corticos que les decía, o esos tops chiquitos que se ponen, ¿sí? O nos hacen preguntar también que si los escotes entran en esa pureza, ¿sí? Entonces es donde vemos para dónde vamos, o que si esas licras que les decía que son los pantalones de, ¿cómo es que se llaman? Chicles, no, bueno, esos leggings, eso, que son licrados, que son pegados al cuerpo, pues eso y nada
lo mismo, o sea, eso no es vestirse de manera decorosa, tenemos que mirar si eso es realmente pureza, o sea, pureza. No porque la intención sea esa, digamos que, o sea, la intención del mundo es mostrar la piel, ¿sí? Ser sensuales, ¿no? Sí, ser atractivos para los ojos del mundo, porque esa es la intención de esa ropa del mundo, ¿verdad? Mostrar el cuerpo. Pero realmente esa no debe ser nuestra intención, porque el mundo dice que el que no exhibe no vende. ¿Sí? ¿Qué quiere vender al exhibir sus cuerpos? O sea, es de esa manera, ¿sí? Ahora, como decían esos significados, el significado de modestia, que es con cohibición o vergüenza hacia los hombres, o con modestia o asombro hacia Dios, y con respeto a Dios, con actitud reverente a Dios, es que debemos vestirnos cada día. Y más ahora que digamos que decimos ser creyentes, los del mundo, pues que se vistan como quieren, ¿verdad? Pero ahora como creyentes nosotros debemos vestirnos de una manera adecuada. Y como los hombres, o sea, digamos que si no hay más y si no hay posibilidad, pues no viene o sea, con los zapatos más sencillos sin ser rotos, y ya que por extrema necesidad que le tocó en chanclas, pero realmente es indecoroso para las personas venir en chanclas a la iglesia, ¿sí? O sea, la luz de la verdad es de esa manera. Veamos un segundito el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 30. Proverbios 31, versículo 30. Amén. Dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén. Entonces, como les decía, los estándares de este mundo son parte de ese exhibicionismo y de la hermosura de la mujer. Sí, gracias a Dios por la hermosura de la mujer, ¿verdad? Realmente, pero eso no significa que se tenga que estar exhibiendo. Y es más, dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura. ¿Por qué vana? Porque, por ejemplo, a veces los hombres se fijan en las mujeres en su aspecto físico, pero a la luz de la verdad los años van pasando, ¿no? Y entonces, si uno está con una persona por su aspecto físico, al pasar el tiempo, pues, o sea, realmente por eso es que hasta muchos hogares se ven comprometidos en esas situaciones de que terminan separados porque ya el esposo no se le es atractiva. Pero por eso es que tanto hombres como mujeres no debemos ver lo físico, sino lo que ve el Señor, el corazón, ¿sí? Los sentimientos, la forma de ser. Eso es lo que realmente debe tener valor hoy en día, ¿sí? Ahora vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12, por favor. También el escrito de Timoteo. Colosenses 3, 12. Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Sí? Entonces, más allá de esos vestidos externos, ahora también de esos internos, ¿verdad?
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cuántas cosas nos hacen falta, no? ¿O les hacen falta a ustedes? No. ¿Sí? Y bueno, lógicamente aquí nosotros no les vamos a decir, oiga, no se pongan pantalones, oiga, no usen joyas ostentosas, no usen esto, no usen aquello. ¿Sí? No, aquí les decimos de lo que dice la palabra de Dios. Realmente de eso es lo que habla la palabra de Dios. Que se vistan, que se arreglen, claro, es importante, ¿sí? El decoro, pero dice, hasta decórense, como les decía, de esa palabra que viene del griego cosmos, que se refiere también a cosméticos, pues a la luz, o sea, a la luz de la palabra que habla del mismo significado, del mismo origen de esa palabra, pues el maquillaje no es incorrecto. Se puede maquillar para, como dicen, para verse más bonitas, pero sin el sentido de exteriorse. Y bueno, y aquí dice que nosotros, como les decía, no les podemos decir que se pongan o no que se pongan, o no se pongan algunas cosas, sino que habla realmente de lo que dice la palabra de Dios, que sea todo con pudor y modestia, ¿sí? Como para el Señor, en todo tiempo, como les decía, no solamente para venir a la iglesia, sino en el resto del tiempo, porque aquí pueden venir de una manera bien vestidos, no sé qué, y en la calle andar como quieren, ¿sí? Mal vestidos, exhibiéndose de esa manera, ¿sí? En todo tiempo, no solo para venir a la iglesia, y algo muy importante, lo que sí podemos es aconsejarles, más hermanos, bendiciones, bienvenido. ¿Sí? Si quieren usar pantalón, pues úsenlo, ¿sí? Si quieren usar pantalón, pero intenten no usarlo ceñido al cuerpo. Si está ceñido el cuerpo, usen esas camisas largas, ¿sí? Una camiseta o un saco amarrado a la cintura de una forma que realmente no se muestre más de lo que se debe mostrar. Si quieren usar faldas, usen faldas, pero miren la altura de la falda, que realmente no sea también exhibiendo toda la pierna, ¿sí? Ahora, haciendo referencia a las minifaldas, que son consejos, ¿no? Esto no, que lo quiere aplicar, lo puede aplicar, el que no, pues el Señor, mira, si quieren usar camisas, blusas, lo que sea, úsenlas, pero verifiquen que su escote no se pronuncie tanto, ¿sí? Como lo de las faldas, que no sean como esos cinturones grandes que ahora usan, que realmente parecen un cinturón grande más que una falda. Ojo con los escotes, si quieren usar vestidos también, chévere, pero no los vestidos de ahora del mundo, que son escotes en la espalda y en el frente hasta abajo, y la abertura de la pierna hasta la cintura, ¿sí? Cosas que realmente no son correctas, no son decorosas, no muestran la pureza del Señor, ¿verdad? O sea, debemos vestirnos adecuadamente, pero los hombres tampoco de una manera incorrecta, ¿sí? No, todo para el Señor, porque digamos que los hombres hoy en día también con esas costumbres del mundo están hasta tacones, escuchaba decir que están usando baloche, o sea, de una manera incorrecta para el Señor, incorrecta para la vista. Vamos al libro de 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Timoteo, perdón, es primera de Timoteo capítulo 2, o sea, el versículo 10 de lo que estamos estudiando. Primera de Timoteo 2:10. Amén.
Dice, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, así como Pedro, también Pablo no solo habla de lo exterior, sino también del interior. Es decir, dice aquí de esas obras, por ejemplo, como corresponde a mujeres que profesan piedad, es decir, demostrar piedad delante del Señor. Entonces, no es solo la parte externa, como les mencionaba, sino también en la parte interna, ¿sí? Que sacamos con vestirnos de corbata a los caballeros si en el interior estamos mal, si realmente no vivimos el amor como lo leíamos en la palabra de Dios en esta mañana en la introducción, que es el mes del amor y la amistad, pero que realmente en nuestro corazón no debe estar el hecho de que solo sean 2 meses, sino que todo el tiempo demostremos el amor por el prójimo, el amor por nuestros allegados, por nuestros familiares, el amor por los que están, por las personas que están tanto en la autoridad como los que están bajo nuestra autoridad. ¿Sí? Entonces habla de todo esto. ¿Qué sacan las mujeres por andar con las faldas hasta el tobillo? Si realmente andan con rentillas, chismes, malas palabras, malas actitudes, cosas incorrectas, no se saca nada. Porque dice la palabra de Dios que la amistad con el mundo nos constituye enemigos de Dios. Entonces todos esos estándares y esas cosas que tiene el mundo, por eso no aplican al creyente. Debemos, pues, así como decimos ser creyentes, llevar la palabra de Dios en nuestras vidas, realmente adorando al Señor. Amén. En el mundo lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y es más, por ejemplo, hasta en las costumbres del mundo, ¿no? Que vamos a bailar, que no tiene nada de malo, que vamos a tomar, que un araño no hace daño, que vamos a la discoteca, que eso allá somos luz en medio de las tinieblas. ¿Sí? O sea, así pasa muchas veces. ¿Sí? Sí, hasta que nos disfracemos en el Halloween, cuando es un mes que realmente está hecho para la adoración de Satanás. ¿Sí? No es para la adoración de Dios, sino es para la adoración de Satanás. Sí, exacto. No, que van a ir a evangelizar en la discoteca. Allá mientras bailan le van hablando del Señor. O sea, y es más, así como la música mundana, así como el alcohol y como el baile, la Biblia no prohíbe específicamente el que hagamos esas cosas, pero son principios generales que nos llevan a entender que las cosas, aunque todo nos es lícito, no todo nos conviene. En 1 Corintios capítulo 6, por favor. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Sí? Los cristianos somos llamados a vivir con moderación, con pureza. Y entonces nos preguntamos, el baile que usa esos movimientos sensuales, casi sexuales, si lo vemos hoy en día, que es ese contacto físico inminente, ¿sí? En el baile, realmente eso es prueba de inmoralidad, ¿sí? Lleva a la tentación, ¿sí? A comportamientos pecaminosos, porque una cosa lleva a la otra. Y entonces, si uno como creyente se da como la libertad supuestamente de ir a la discoteca y de tomarse una cerveza, pero una lleva a otra y otra a la otra, y ya se tomó 3, pues tómese la otra y ya lleva la canasta.
¿sí? Y llegan a ese punto, entonces no, que una canción, que un baile, y no, que la otra, y así. Y termina uno contaminado de las cosas de este mundo, dejándose llevar por la tentación hasta puntos incorrectos, ¿sí? Comportamientos pecaminosos. Por eso es que la palabra de Dios dice que debemos huir de la tentación. Por eso, ¿qué hace alguien que dice ser creyente, que dice amar a Dios, que dice honrar a Dios sobre todas las cosas, en una discoteca bailando, dándole libertad a la carne, o en una tienda tomando cerveza de una manera incorrecta, o escuchando música del mundo? Aquí lo hemos mencionado, aquí la gente a veces dice, no, pero es que la música no tiene nada de malo. ¿Cuál es el contenido de la música que se escucha en el mundo? Perrea, mami, perrea. Por eso, o sea, unas cosas incorrectas, ¿sí? Con unas palabras soeces, llevados a la sensualidad, a la sexualidad, ¿sí? En cambio, por eso es que nosotros decimos que debemos escuchar música cristiana, porque de lo que dice la palabra de Dios, que de lo que abunda el corazón habla la boca. Pero ¿cómo llenamos nuestro corazón? En nuestro diario vivir debemos llenarnos de la palabra de Dios y alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Lógicamente no toda la música que dice ser cristiana es correcta. Por eso también debemos ser guiados por el Espíritu Santo a escuchar lo que Él quiere que escuchemos. Porque si no, esas cosas nos van a llevar al pecado. La música del mundo nos va a llevar al pecado. El compartir la rumba nos va a llevar al pecado. El compartir el alcohol nos va a llevar al pecado. ¿Sí? Son cosas que tal vez no están prohibidas literalmente en la palabra, aunque el consumo de alcohol sí, porque dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, que no nos emborrachemos. Primera Tesalonicenses capítulo 5, por favor. Así que no hagamos cosas incorrectas, no todo nos conviene. O sea, puede que todo no sea lícito, como dice la palabra de Dios, pero no todo nos conviene. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22. Primera Tesalonicenses 5, 22. Absteneos de toda especie de mal, dice el Señor. ¿Sí? Apartarse quiere decir, como abstenerse quiere decir no ir, no jugar con los límites, porque es que a veces nos gusta jugar con los límites, entonces este es el límite del pecado, entonces queremos estar ahí casi que pisando el pecado, ¿no? Es que, por ejemplo, es que yo bailo y me tomo una gaseosa, o yo voy a compartir con ustedes en la discoteca, pero me tomo una agüita, un cóctel sin alcohol. No falta que se toma el cóctel con alcohol, eso sí. Yo comparto con mis amigos y no tiene nada de malo, pero es que a la luz de la palabra, o sea, nosotros no debemos mezclarnos en esas tinieblas. ¿Qué se ve en esas tinieblas? La borrachera, la sensualidad, hasta la sexualidad, porque hay gente que vaya a buscar pareja para después salir a la residencia, ¿sí? Y es ahí donde está lo incorrecto. O como dicen, no, que uno al año no hace daño. ¿Sí? Otros dicen, no, uno al mes, qué bueno es. ¿Sí? Y ahí van, jugando con los límites, o sea, en el pecado, porque no entienden qué es lo que nos quiere enseñar el Señor, o mostrar el Señor, o cómo quiere que nos comportemos. Y están bailando sensualmente y sexualmente, y una cosa lleva a la otra, y después tomen las consecuencias. ¿Sí? Y después, ay, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué llevo esto? ¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué me pasa esto? Con las personas son consecuencias. Quiero compartir el ejemplo de una persona creyente y que convive con
entonces dieron trago y para los que, o sea, iban cristianos y no cristianos. Entonces, para los no cristianos les daban trago y a los cristianos no les daban. Y también hicieron, ¿cómo se llama eso de panderetas? Alabanza. Como bailes, danzas. Exacto, la danza esa que hacen supuestamente para ellos, supuestamente. Y también después bailaron de nuevo, o sea, ahí eso había. Una mezcolanza terrible. Era difícil, Terrible porque ahí hasta los creyentes terminan mezclándose con los no creyentes y el no creyente no sabe, él le saca a bailar y no sé qué, y la otra va a decir que por qué pena, que no sé qué, entonces va a terminar en el mundo bailando. Sí, eso pasa. Entonces después vienen las consecuencias. Vamos al libro de Efesios, por favor, capítulo 5. Versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Llenos del Espíritu, dice la palabra de Dios. Entonces, estos versículos, o sea, la palabra de Dios dice: no te emborraches, no te prohíbo, dice: no os embriaguéis. O sea, ¿qué hemos dicho aquí en esta congregación? Tal vez uno se pueda tomar un vino en alguna celebración o una cena con las cosas, pero un vino es un vino pequeñito, no un vino no es una botella de vino, no cabe aclarar. ¿Sí? O sea, es diferente la circunstancia, la situación, el lugar donde estamos, con quién estamos, ¿sí? Porque el Señor nos da una libertad, pero no nos da libertinaje. Y esa libertad no puede sobrellevar tal vez a las otras personas o a los otros creyentes que dicen que no debemos tomar ni una gota de alcohol, ¿sí? Pero entonces es ahí donde debemos cohibirnos y también ver realmente qué es lo que quiere el Señor en nuestras vidas. Porque si dice, la palabra de Dios dice que no debemos embriagarnos, y en otro lado dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Que no debemos emborracharnos, que no debemos pasar de un trago de vino, por ejemplo. O sea, es más, en lo perfecto sería, digamos, que no consumirlo, pero a veces lo consumimos, o a veces incluso en la cena del Señor se ha compartido una copa de vino por la cuestión de celebrar la cena del Señor con vino de uva. Normalmente se hace con jugo de uva, pero en el sentido de que no nos vamos a exceder de 2, 3, 4 copas. O sea, ya después de una, créame que ya se convierte en prandearse. Y más, si uno no acostumbra a tomar alcohol, termina, como dicen, más perdido que alcohólico de Navidad con 2 tragos. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué se hablan de todas estas cosas? Porque todos estos versículos nos recuerdan la importancia de la moderación y alejarnos de la tentación, ¿sí? De cualquier camino que nos lleve al pecado. Cada cristiano evalúa sus propias acciones y decisiones según sus principios, ¿sí? Por eso aquí les damos esa guía de los principios, ¿sí? Y lógicamente con la guía del Espíritu Santo. Amén. Porque ahí sí, como dicen, cuando hay duda, no hay duda, ¿sí? O sea, cuando uno va a hacer algo y le produce esa duda, oiga, si voy a bailar, ¿será que está bien? Pues, lógicamente que no está bien, ¿sí? O si salgo con esta persona, ¿está bien o no está bien? Entonces el Señor nos dice en su palabra que nos debemos ataviar, arreglar, tanto exteriormente, pero también dice que debemos cuidar nuestro interior, que debemos cuidar nuestro corazón, que debe emanar la vida, más que todo la vida eterna. ¿Amén? Y así como nuestra vestimenta física debe ser con decoro, con pudor, con modestia, nuestro comportamiento
cuando el decoro es ordenadamente, decorosamente, de una forma adecuada. El pudor es con cordura en la mente, con pureza moral o con actitud pura. Y la modestia es con cohibición o vergüenza hacia los demás, podría ser con modestia o asombro hacia Dios, o sea, con actitud reverente a Dios. De esa manera es que debemos vestirnos interiormente y exteriormente. Amén. Que recordemos, como les decía, aquí no le prohibimos nada a nadie, ¿verdad? Así como no le prohibimos la entrada a nadie, pero sí damos esos consejos y leemos de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que haces, Señor, por tu guía, Padre, por tu palabra, Señor, que nos demuestra el día a día y en este tiempo, Señor, para gloria de tu nombre, Padre. Agradecemos, Señor, las instrucciones que nos das y te pedimos, Padre, que no sea palabra que quede vacía, sino que realmente dé fruto en nuestras vidas, en nuestros corazones, para gloria de tu nombre, Señor. Dejamos todo en tus manos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.